Listo, profe. Bueno, gracias Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Como decía acá Pablo, estamos empezando nuevamente el año con estas charlas que realmente ha sido de mucha utilidad y que ya llevamos más de 10 años haciendo estas reuniones y ojalá se sigan haciendo. Hoy nos va a presentar Marcela Fonseca, nuestra residente del programa, un tema que nos pareció muy interesante en la medida en que habla de el papel que tienen las plaquetas en la sepsis y nos pareció importante e interesante en la medida en que las plaquetas han ido como ganándose su espacio, una estructura tan pequeña y que parecía realmente no tener tanta importancia, cada vez se está descubriendo que tiene más papel en todos los procesos inflamatorios y específicamente en la sepsis, que es lo que nos va a hablar Marcela hoy. Entonces, nuevamente bienvenidos y Marcela, si quieres empezar. Bueno, buenas noches y ya pongo la presentación. Ahí creo que ya se está viendo la presentación. Sí. Sí, está perfecto. Okay. Bueno, buenas noches. Yo soy Claudia Marcela Fonseca, residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque, y voy a hablar acerca de la trombocitopenia en sepsis. Entonces, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anómala del huésped a la infección. Se asocia principalmente con una desregulación inmune, pero pues recientemente se ha visto una gran importancia en el papel que van a jugar otros sistemas, como el sistema cardiovascular, neuroendocrino y las vías metabólicas. Durante la sepsis va a haber una respuesta del huésped que va a estar caracterizada por una respuesta inflamatoria y también unos mecanismos antiinflamatorios que cuando se encuentran en equilibrio pues vamos a estar en una homeostasis. En cuanto a la respuesta proinflamatoria, pues vamos a tener que cuando la inmunidad se activa de una forma protectora, es pues como lo ideal, lo esperable para el estado de la infección, pero cuando hay una inflamación excesiva estaríamos ante un estado de sepsis. Y es aquí donde las plaquetas se han asociado, pues conocemos su papel que tiene en la coagulación trombosis, pero también se han descrito que están implicadas en la liberación de mediadores proinflamatorios, activación de neutrófilos y endotelio y la formación de trombos intravasculares. Aparte de este papel en la inflamación, también tiene otros papeles benéficos que serían la resolución de la inflamación, protección vascular y reparación de los tejidos dañados. Pues la tendencia es hacia utilizar escalas de puntuación. Una de las más utilizadas es la puntuación de SOFA, que es una escala de evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, en donde vemos que el paciente está progresando hacia una insuficiencia orgánica cuando hay un aumento mayor de 2 puntos en esta escala. Y vemos cómo para evaluar la coagulación, el ítem que se utiliza es el recuento plaquetario. En este caso, tienen en cuenta una puntuación que va de 1 a 4, siendo 1 cuando hay un recuento de plaquetas normal mayor a 150.000 y 4 un recuento de plaquetas menor a 20.000. Sin embargo, la definición asociada, pues aceptada para definir la trombocitopenia es el de una recuento de plaquetas normal que se encuentra mayor a 150.000, trombocitopenia leve entre 100.000 y 149.000, moderada entre 50.000 y 99.000 y severa menor de 50.000. Las causas de la trombocitopenia son variadas. Tenemos la pseudotrombocitopenia, que se asocia más pues principalmente al anticoagulante cuando se utiliza ETA. También se presenta cuando hay crioaglutininas o en el mieloma, que sería pues más causa de adultos. La hemodilución, que se ve cuando hay reanimaciones con un gran volumen de cristaloides o también en pacientes en posoperatorios. El secuestro, que realmente pues no es una causa muy importante de trombocitopenia en la UCI, a no ser que el paciente pues ya tenga un antecedente que sepamos que puede estar haciendo un secuestro esplénico.
Y en la UCI, las causas más importantes de trombocitopenia serían la disminución en la producción y el consumo o destrucción. En cuanto a la etiología, pues de la trombocitopenia en la unidad de cuidado intensivo, vemos que pues de las principales causas estaría la sepsis. En cuanto a la trombocitopenia en sepsis, el 14 al 44% de los pacientes desarrollan trombocitopenia durante su estadía en la UCI. Estos valores van a depender, dependiendo del tipo de UCI que sea, va a ser más bajo en pacientes que estén en una UCI clínica y más alto el porcentaje de trombocitopenia en pacientes que están en una UCI quirúrgica o en una UCI cardiovascular. En cuanto a la trombocitopenia en sepsis, aproximadamente el 50% de todas las trombocitopenias en pacientes críticamente enfermos y los mecanismos subyacentes son poco conocidos. La trombocitopenia o la no resolución de la trombocitopenia se asocia con peores resultados y se considera un predictor independiente de mortalidad en la UCI. En este artículo del año 2000 de Critical Care de la trombocitopenia y pronóstico en la unidad de cuidado intensivo, entonces se relacionó el número de plaquetas que está en las barras blancas y la mortalidad en las barras grises, y vemos como cuando no hay trombocitopenia, es decir, cuando hay un porcentaje de plaquetas, un número de plaquetas mayor a 150.000, la mortalidad es baja, y cuando la trombocitopenia es severa, aumenta la mortalidad hasta casi 75%. En cuanto al el riesgo de tener una trombocitopenia severa es la presencia de un sangrado mayor. Un sangrado mayor ha sido definido en esta revisión sistemática, dependiendo de los estudios, como como un sangrado en un sitio anatómico, como un sangrado excesivo, hemoperitoneo, un hematoma perihepático, sangrado gastrointestinal, hemorragia intracraneal, disminución de la hemoglobina en más de 2 gramos, hematuria persistente por más de 1 hora, la necesidad de transfusión de glóbulos rojos o una hemorragia intracraneal. Y vemos cómo en los pacientes que presentan un sangrado moderado, una trombocitopenia moderada, o trombocitopenia severa, el porcentaje de sangrado mayor es muy similar. La presencia de cualquier sangrado sí es mayor en los pacientes que tienen trombocitopenia severa, pero los pacientes que tienen trombocitopenia severa tienen un mayor porcentaje de transfusión de glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Y la trombocitopenia severa también se asocia con un aumento de la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo y en la mortalidad hospitalaria en general. En cuanto a las plaquetas, son fragmentos citoplasmáticos de megacariocitos, las células no son células, son las partículas más pequeñas que tienen de 2 a 4 micrómetros. El número normal es en 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre, aunque esto, como sabemos, puede variar el número de plaquetas dependiendo de la edad de las personas. Y tienen una vida media que va entre 8 a 11 días, más o menos 10 días en promedio. Cuando se produce la activación, las plaquetas van a cambiar de forma, van a tener una forma estrellada con unos pseudópodos y esto va a favorecer la agregación plaquetaria. También se va a presentar la liberación del contenido granular con quimioquinas, proteínas adhesivas, factores mitógenos, reguladores de la angiogénesis. En cuanto al diagnóstico, tenemos que puede haber un recuento manual o un recuento automatizado y cada vez hay unos métodos de que buscan una mayor precisión para dar un recuento de plaquetas. Ya contamos con citometría de flujo, impedancia, recuento óptico, inmunofluorescencia en algunos lugares. Esto nos va a, pero la forma más fidedigna, digamos, de hacer un diagnóstico de trombocitopenia sería el recuento, sería la visión directa en un extendido de sangre periférica que podría evidenciar causas de pseudotrombocitopenia, como sería la glucitinación, la presencia de macroplaquetas o el satelitismo plaquetario. También tenemos métodos para ver la función plaquetaria, no solamente el número, como es el tromboelastograma, que nos va a medir o a representar desde que inicia la formación del coágulo hasta la fase de fibrinolisis.
en donde generalmente la interpretación de la función plaquetaria va a estar unida también a la función del fibrinógeno, y lo vamos a ver principalmente en el tiempo K, que es hasta que inicia una formación con un ángulo de 20 milímetros más o menos desde la línea de base, y la amplitud máxima. También está la tromboelastometría rotacional, en las que también podemos pues evaluar prácticamente las mismas formas en que pues se está produciendo el coágulo. La trombocitopenia en sepsis, como decíamos, pues puede tener varias causas que lo expliquen. Está la trombina, que va a llevar a la activación de plaquetas y podría pues, relacionarse con la producción de CID, la presencia de hemofagocitos, la disminución de Adams 13, no en valores tan bajos como en una púrpura trombocitopénica trombótica, pero que podría estar relacionada con la trombocitopenia, la liberación de histonas y la activación del complemento. En cuanto a la trombocitopenia en infección bacteriana, pues en esta gráfica vemos cómo diferentes microorganismos van a interactuar con partículas de la plaqueta y van a llevar a su activación, agregación y por tanto a trombocitopenia. Este es un estudio que, pues, molecular, en el que se hace pues como la unión de un cultivo de plaquetas con un cultivo de E. coli, y vemos cómo cómo va a ocasionar trombocitopenia. Entonces se plantea la posibilidad de que estas bacterias van a disminuir la sobrevida de la proteína BCLXL, y eso va a disminuir la vida media plaquetaria. En la infección fúngica, las plaquetas pues van a tener una función en la activación del complemento y pueden también llevar al ataque directo de la infección de los hongos. Entonces tendríamos unos factores que favorecerían pues, la limitación de la infección fúngica, como sería el soporte de la inmunidad innata, el soporte de la inmunidad adaptativa y el ataque directo hacia las estructuras micóticas, pero también tenemos que puede llevar a unas funciones, a una lesión adicional por una inflamación excesiva, por la diseminación, digamos, transportando las estructuras fúngicas a trombocitopenia o trombosis. En cuanto a las infecciones virales, pues vemos cómo se ha asociado la trombocitopenia principalmente con mononucleosis, pero también desde que se describió inicialmente los virus del SARS y MERS, pues se asoció con una trombocitopenia significativa. En la infección por COVID-19 hay un porcentaje de trombocitopenia entre 5 y 41.7% aproximadamente. Esta trombocitopenia puede ser directamente por lesión del virus a las plaquetas o por la inducción de autoanticuerpos y complejos inmunes. También tenemos durante la tormenta de citoquinas, como el virus del SARS-CoV-2 podría llevar a la activación plaquetaria, y pues también en el momento que se presenta el trastorno de coagulación, pues la formación de trombos que incluirían las plaquetas activas. Entonces tenemos que las plaquetas van a tener pues varios funciones durante la sepsis que pueden ocasionar que se activan cuando hay una lesión endotelial, que también ayudan para la hemostasia, para mantener, pues para evitar hemorragias. Durante la lesión vascular, ayudan a la activación de los polimorfonucleares, y también tiene factores que serían ayudar a la reconstrucción del endotelio y de los tejidos lesionados. Esta pues, es una gráfica de una trampa de neutrófilos. Entonces lo que vemos es cómo va a salir el material genético del neutrófilo y va a crear como una red donde donde van a quedar atrapados los microorganismos y también las plaquetas activas. Y vemos cómo esta activación del neutrófilo la activación del neutrófilo puede ser directamente por el microorganismo o puede ser mediada por células, pero también como son las plaquetas que pueden llevar
a que se libere esta trampa de neutrófilos, o también pues puede ser directamente el neutrófilo que se activa. En cuanto a la coagulación intravascular diseminada, es la manifestación más grave de coagulopatía en sepsis. Según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, es un síndrome adquirido caracterizado por la activación intravascular de la coagulación con pérdida de la localización por diferentes causas. Generalmente se origina en la microvasculatura y conduce a una disfunción orgánica. Suele representarse como hemorragia, solo 5 al 10% de los casos se presentan con microtrombos, y la sepsis es la causa más común de coagulación intravascular diseminada en cuidados intensivos. Entonces vemos como una lesión endotelial va a llevar a la activación de las plaquetas, a que se originen depósitos de fibrina, en donde se va a formar un trombo microvascular que va a agotar los factores de coagulación, favoreciendo unas áreas de trombosis y otras áreas de hemorragias. Estas son las tres tablas que tenemos de los criterios diagnósticos para el diagnóstico de CID. Entonces están los criterios de la Asociación Japonesa de Medicina Crítica, del Ministerio de Salud japonés y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Y vemos como pues dentro de los criterios estaría el conteo plaquetario, los valores de fibrina, el PT, y pues si hay una enfermedad de base que nos pueda llevar a la CID para ver pues cuál es la posibilidad de que el paciente tenga un criterio de CID. En cuanto al rol de la tromboelastografía, también hay estudios para ver si podemos hacer un diagnóstico basados en tromboelastografía de que el paciente esté progresando a una CID a pesar de que clínicamente pues no presente el sangrado. Entonces, ellos vieron que sí, efectivamente va a haber una disminución del tiempo K y una disminución de la amplitud máxima en los pacientes que tienen CID respecto a los pacientes que no tienen CID. En el año 2001 se describió se describió en reportes de patología la evidencia de trombosis microvascular en pacientes pediátricos que presentaban disfunción orgánica múltiple, y se consideró que esto podría ser un objetivo terapéutico. Luego, en el año 2006 se describió lo que conocemos como TAMOF o trombocitopenia asociada a disfunción orgánica múltiple. Entonces vemos como son básicamente tres entidades: púrpura trombocitopénica trombótica, CID y microangiopatía trombótica, y pues cómo van a ser diferentes la formación de los coágulos dependiendo cada una de estas patologías. En la púrpura trombocitopénica trombótica, principalmente plaquetas, el factor de von Willebrand, que va a favorecerles la agregación de las plaquetas. En la CID, un fibrinógeno bajo que va a participar en la formación de los trombos, y en la microangiopatía trombótica un fibrinógeno normal, porque esta pues no es una coagulopatía de consumo. Entonces, el espectro de patología del TAMOF sería PTT, microangiopatía trombótica y CID. Y se plantea como opciones terapéuticas la infusión de plasma, que nos ayuda a restaurar los factores procoagulantes, los factores anticoagulantes, prostaciclina, el factor activador del plasminógeno tisular y el Adams 13. O los intercambios de plasma, que adicional a la infusión de plasma nos ayudaría a remover los inhibidores de Adams 13, los multímeros ultralargos de factor de von Willebrand, el factor tisular y el exceso del factor activador de plasminógeno tisular tipo 1. Este es un estudio de adultos publicado en el año 2011 en el que buscaban, para hacer el diagnóstico de TAMOF, otros hallazgos en el hemograma, y ellos pensaron en utilizar el volumen de las células rojas, es decir, la presencia de los esquistocitos y de microcitos. Entonces, en los casos en los que se evidenció que los glóbulos rojos eran hipercrómicos microcíticos y había presencia de esquistocitos en un paciente que desarrollaba una disfunción multiorgánica, pues podría estar cruzando
con un TAMOF y iniciaban el manejo con terapia de recambio plasmático. Y vemos cómo los pacientes que sobrevivieron fueron los que más recibieron terapias de recambio plasmático. Entonces se plantea la posibilidad, primero, de un diagnóstico temprano y que esto permitiera la posibilidad de realizar varias sesiones de terapia de recambio plasmático. En cuanto al curso de la trombocitopenia en sepsis, en esta gráfica podemos ver la relación entre la concentración de plaquetas, el recuento plaquetario, y los días de la admisión en pacientes que presentan requerimiento de soporte ventilatorio y de soporte vasopresor. Hay un recuento más bajo de plaquetas hacia el día 4 o 5 de la admisión, y luego este recuento de plaquetas va a empezar a aumentar desde el día 5. Vemos cómo en el momento en que empieza a aumentar el recuento plaquetario, va a disminuir la necesidad de soporte vasopresor y de ventilación mecánica. El conteo de plaquetas se considera entonces un predictor de mortalidad en los pacientes quemados también que presentan sepsis. Entonces, en los pacientes quemados se ha descrito también hacia el día 5 una trombocitopenia que luego hacia el día 15 van a presentar trombocitosis, y como después del día 15 los pacientes van a disminuir la trombocitosis, pero van a disminuir ese pico de recuento alto de plaquetas, pero igual van a permanecer casi hasta el día 50 en rangos de trombocitosis. En los pacientes que sobrevivieron, es mayor el número de plaquetas durante toda la hospitalización, mientras que en los pacientes que no sobrevivieron, que están en rojo, incluso en el momento en que se presenta la trombocitosis, el recuento de plaquetas es menor. Y en los pacientes que presentaron sepsis con la quemadura, también vemos cómo los que tenían mayor trombocitopenia se asociaron con sepsis. Otras causas de trombocitopenia en UCI, entonces pues debemos tener en cuenta pues todas las microangiopatías trombóticas secundarias, el síndrome hemolítico urémico atípico, el síndrome hemolítico típico o True-Stack, que es asociado a E. coli, y pues que sí es una causa frecuente de hospitalización en pediatría. En los pacientes en UCI específicamente, pues a veces es difícil hacer la asociación que puede haber con la administración de un medicamento. Se ha relacionado la vancomicina con trombocitopenia, también está la heparina. Aunque la trombocitopenia inducida por heparina, pues se considera que es un diagnóstico que pues se debe sospechar en los pacientes que están recibiendo infusiones de heparina. Este es un trastorno protrombótico autoinmunitario, es poco común, transitorio, está dentro de las trombocitopenias inducidas por fármacos y es causado por la formación de anticuerpos inmunoglobulina G que provoca la activación plaquetaria mediante la formación de anticuerpos frente a complejos de factor plaquetario 4 y heparina. Esta es la puntuación de las 4T, que pues si tenemos una probabilidad pretest de que el paciente pueda tener una trombocitopenia por heparina, entonces se realizaría y tendríamos entre 0 y 3 puntos una probabilidad baja, entre 4 y 5 puntos probabilidad intermedia y 6 a 8 puntos una probabilidad alta. En cuanto a la evaluación de la trombocitopenia, pues hay un enfoque que es según el marco de tiempo, donde pues nos plantean en el pasado, pues ver cuál es el contexto que lleva al paciente a la UCI, si tiene una enfermedad preexistente o alguna droga que pueda explicar la trombocitopenia, si hay una enfermedad que explique la trombocitopenia, o si hay una cirugía mayor o si un trauma que puede explicar una trombocitopenia dilucional. En cuanto al presente, pues teniendo en cuenta cuál esperamos que sea la trayectoria del conteo de plaquetas, si esto se está relacionando con el curso clínico del paciente, qué tan bajo es este recuento de plaquetas y si además se asocia a trombosis,
y en el futuro sí podemos predecir cuál esperamos que sea la trayectoria de esta trombocitopenia. En cuanto al manejo, en la mayoría de los casos no se requiere tratamiento de la trombocitopenia y se debe establecer un diagnóstico que permita predecir la trayectoria futura del recuento de plaquetas para saber qué pacientes serían candidatos a un tratamiento específico. Estas son como las metas aceptadas del recuento plaquetario que se debe mantener para un sangrado severo, un recuento de plaquetas mayor a 50.000. En pacientes adultos, pues se han descrito recuentos plaquetarios incluso de 10.000, en los que no se indica ningún manejo específico si el paciente no presenta un sangrado o no se le va a realizar ningún procedimiento que vaya a aumentar el riesgo de sangrado. Para procedimientos invasivos como un catéter venoso central, un recuento plaquetario de 20.000, aunque se recomienda pues, la realización del procedimiento en un sitio que sea de fácil compresión en caso de que se presente un sangrado y pues preferiblemente guiado por ecografía. Y pues para procedimientos neuroquirúrgicos o trauma craneano, sí, pues recuentos plaquetarios mayor a 100.000. En cuanto a la terapia de recambio plasmático, pues las guías de la Sociedad Americana de Aféresis, en su última edición del año 2011, para una sepsis con disfunción orgánica múltiple, sigue teniendo una recomendación 2B y una categoría 3, es decir, que la terapia de aféresis no está establecida como con un rol pues, óptimo y la decisión debe ser tomada de forma individualizada. Y pues la tendencia en este momento es a estudiar si algunos medicamentos, como sería aclopidogrel, podrían tener una indicación para disminuir la disfunción multiorgánica asociada en sepsis, pero aún pues no son unos hallazgos concluyentes. Gracias. Bueno, Marcela, muchas gracias. Es una revisión muy completa de la trombocitopenia. Una de las cosas que queríamos resaltar es como la interacción que hay de las plaquetas en las vías tanto inflamatoria como hematológica y cómo realmente las plaquetas se convierten en parte como los causantes de mucho daño al empezar toda la respuesta de coagulación y de trombosis, de microtrombosis, inclusive pues en todos los eventos de sepsis o de sepsis virales, como puede ser el COVID. Inclusive la elastografía no solamente nos muestra el acortamiento del MA, sino inicialmente un acortamiento del R con una amplitud grande del MA y posteriormente una fibrinolisis inadecuada, que nos habla de cómo empieza a haber más una trombosis inicialmente que se asocia a la trombocitopenia y todos los cuadros que han sido derivados de toda esta trombosis. Y el otro punto importante es cómo actúa a nivel de el sistema inmunológico, también nuevamente desde el punto de vista de cómo en algunos momentos hace de inicio de toda la inflamación, pero también tiene un papel antiinflamatorio, igual que en la parte de la coagulación, también es muy importante para disminuir el sangrado. Entonces, este papel que nos presenta Marcela en cuanto a todo lo que pasa con las plaquetas y las posibles intervenciones terapéuticas, como nos decía Marcela acerca de la aspirina, pueden llegar a ser realmente un punto de tratamiento importante porque, como nos mostraba Marcela en la charla, ha habido algunos estudios en los cuales sí se evidencia disminución de la mortalidad. Entonces es un tema del cual seguiremos estando atentos y como para mirar eventualmente qué sigue pasando y hacerle el seguimiento a las plaquetas. Esto que nos decía Marcela acerca de las transfusiones de plaquetas también es fundamental en la medida en que no hay un claro punto de transfusión
y teniendo en cuenta la fisiopatología, no es tampoco fácil tomar la decisión, ya que podemos empeorar o empeorar toda la situación inflamatoria y de trombosis o al mismo tiempo promover un sangrado. Así que es un tema que nos queda abierto a todas las posibilidades y a todas las cosas que sigan saliendo acerca de la investigación en trombocitopenia. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta para Marcela, y felicitaciones a Marcela porque ha sido una revisión muy completa. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta o algún comentario, entonces creo que podemos dar, Pablo, por terminada la sesión.